Prueba que todos los elementos que componen el software funcionan juntos correctamente. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Unitaria, integral o funcional? Correcto, es una prueba integral, ¿sí? Recuerden las pruebas integrales, el nombre medio lo dice. Funcionan que todos los elementos que componen nuestra solución en conjunto hacen lo que tienen que hacer. Y cuando decimos en conjunto, no sé, podría ser incluyendo algún servicio externo, sin probar el servicio externo, ¿no? Sin probando que esté funcionando la comunicación con una base de datos, sí, que el conjunto de nuestras clases, acuérdense que la programación orientada a objetos no es solamente instanciar un objeto, sino también es cómo se relacionan esos objetos y los mensajes que se envían entre ellos. Entonces, en esa interacción de los objetos que componen nuestra solución, en conjunto, bueno, estén haciendo lo que se espera que hagan, ¿no? De manera integral. Entonces, sí, prueba que todos los elementos que componen el software funcionan juntos correctamente. Vamos con la siguiente. Prueba que el sistema hace lo que se pidió, desde el punto de vista del cliente o del usuario, ¿no? Unitaria, integral o funcional. Es decir, nos piden que construyamos algo para algo, ¿sí? Para X cosa. La prueba de que haga lo que nos están pagando para que haga. ¿Cuál es? La funcional, correcto, sí. Que también la podríamos ver como una prueba end-to-end porque es ya sobre un producto más completo, ¿sí? Es más exhaustiva o más comprensiva. eh, y si la vamos a automatizar, bueno, bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero es eso, es una prueba que a grandes rasgos lo que hace es ver que las funcionalidades para las que estamos construyendo la solución las esté haciendo tal como se espera, tal vez también desde un punto de vista del uso y del negocio, ¿no? Bueno, prueban individualmente de forma aislada cada servicio o función de un módulo. ¿Eso es una prueba funcional, es una prueba integral o es una prueba unitaria? El autor hizo 100% sí o sí. Muy bien, pero creo que es el primer 100%, por descarte además, ¿no? Acá lo que les quiero resaltar es la parte de individualmente y de forma aislada, ¿sí? No estamos probando cómo funcionan distintos elementos en conjunto. Si estamos probando algo puntual, podría en generar un método, eh, y lo estamos probando de forma aislada, es decir, que si requiere interactuar con otra cosa, con otra parte del sistema, eso lo vamos a moquear, se le dice, ¿sí? Le vamos a hacer una maqueta de eso, un objeto falso, ¿sí? Para que lo tenga, pero lo que nos interesa es qué hace ese método y que lo que hace ese método puntualmente lo esté haciendo bien. Son pruebas muy puntuales, por eso son eh, tan fáciles de hacer, ¿sí? Em, y medio que hacer buenas pruebas unitarias nos empuja a construir buen código, porque imagínense que construimos un método que hace 18.000 cosas. La prueba unitaria va a ser muy compleja y va a ser difícil de realizar. El solo hecho de hacer unit testing nos obliga a ser más prolijos con el código y lo que les digo siempre, ¿no? Que cada método, cada clase tiene una responsabilidad, tiene una tarea y tiene que hacer esa tarea puntual, solo esa tarea y la tiene que hacer bien. Y bueno, lo que hace el unit testing es eso, es probar que esa tarea puntual que hace el método, ¿sí? La haga bien. Eh, bien, sigamos.
Ordenar de la más cara, es decir, la más difícil de automatizar o la que más recursos requiere automatizar, a la más barata, los distintos tipos de prueba, ¿sí? Tienen las 3 opciones. Bien, este es un tema que no creo no se menciona en la clase, pero no quería dejar de decírselos, y lo tienen que saber también, tienen que tener una idea, que de hecho un poco cae si uno piensa en qué consiste cada prueba a grandes rasgos, uno más o menos se hace una idea de cuál es más fácil de programar y cuál es más difícil, ¿no? Las pruebas funcionales se pueden hacer si tenés una interfaz de usuario a través de, no sé si hay algún tester acá, un QA, pero se pueden automatizar también. Básicamente es un programa que simula las acciones del usuario y revisa que la respuesta del programa sea la esperada. Sí, son muy caras, son difíciles de hacer, sí, requieren tiempo, por lo tanto requieren plata, es decir, pagarle a gente que lo haga y que le dedique tiempo. Y además, ante cualquier cambio hay que modificarlas y eso también es complejo. Las pruebas integrales, por otro lado, ya son un punto intermedio, ¿sí? No son tan caras, ¿sí? Pero no sé si, por ejemplo, quisiéramos probar un web service, sí, tendríamos que levantar un server, sí, falso, pegarle a los distintos endpoints y fijarnos que funcione de punta a punta. eh, y todo ese trabajo lleva un poco más de tiempo, ¿no? Además, lo que tiene de bueno la integral, sí, es que, bueno, haces una pasada de end-to-end de tu solución, pero ¿qué tiene? Lleva más tiempo y tal vez te está saltando detalles, ¿sí? Estas pruebas son como más generales, igual que las funcionales. Las funcionales son como las más generales, también son las más caras, las integrales son un punto medio. Y las unitarias, como son muy puntuales y son, como les digo, ¿no? Para cada unidad o servicio puntual, ¿sí? De un método, de una clase, son muy fáciles de programar, ¿sí? Le podemos llenar nuestro código de pruebas unitarias y además resisten más los cambios porque en general que cambie un método, si está bien programado, tal vez afecta a ese método en puntual, ¿sí? Em, Ahora, si ya cambiamos algo en el código, tal vez la prueba integral, como ocupan, es más comprensiva, bueno, se ve afectada de manera más fácil, ¿sí? Por un cambio. Lo que sí está claro, y por esto les digo que es muy importante, y algo que lamentablemente en mi experiencia lo vi hacer poco, pero que les aseguro a las empresas más serias de tecnología que tenemos en Argentina, no sé, Mercado Libre y esas, trabajan con esto. Hay un montón que no lo hacen. No lo hacen porque consideran que pierden tiempo y es mentira, pero no importa. Eh, en el mundo está muy mal visto eh, empezar un desarrollo o tener un desarrollo no tenga cierto porcentaje de cobertura de testing. ¿Por qué? Porque si las soluciones crecen y si mañana cambias algo, o vivís con miedo de cambiar algo y de refactorizar el código, que es algo sano para el código, y mejorarlo, y no lo haces, o tenés una buena batería de test y podés tocar tranquilo y volver a pasar los tests, que son todos automáticos, y quedarte tranquilo de que, bueno, al menos lo que ya estaba testeado y funcionando sigue funcionando, ¿sí? O al revés, te das cuenta que no. Y algo que me pasó mucho a mí, que pasa mucho, es que armás el test. Si lo haces primero, mejor. Y si lo haces después, armás el test y pensabas que tu método funcionaba de 10 y tal vez empezás a pensar los casos de prueba, corres el test y te das cuenta de que le pifiaste en algo. Entonces, es un buen ejercicio también desde ese punto. Como todo es caro, seguramente todas las pruebas las hace el usuario final. Y las pruebas funcionales sí las puede llegar a hacer una persona.
El unit testing ustedes lo hicieron, en C lo hicieron acá, es hardcodear cosas en la consola o ingresar datos y ver que lo que hicieron más o menos funcione, pero lo ideal es que sea automático, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente. ¿En qué fase del patrón AAA se inicializan los objetos y se establece el valor de los datos que se pasa al método en pruebas? Uf, este sí lo vi, esto sí lo da Fede. Esto lo tuvieron que haber visto. Muy bien, es la fase arrange, ¿sí? Fase arrange, ustedes acuérdense, bueno, ahora vamos a ver otra pregunta que está relacionada y lo repasamos, pero la fase arrange es donde generamos nuestros casos de prueba en forma de objetos, ¿sí? Les damos valores y preparamos todo para hacer la prueba en puntual, ¿sí? ¿Y en qué fase se comprueba si la acción del código se comporta de la forma prevista? Muy bien, la fase assert, ¿sí? De hecho, el método que usan ustedes con el framework de testing que estamos usando es la clase assert, ¿sí? Em, es así, ¿no? Arrange, preparo los casos de prueba con sus datos, ¿sí? Act es cuando ejecuto el método a probar y assert verifico que se haya comportado de acuerdo a lo esperado, ¿sí? Esas son las tres fases del patrón AAA. Bien, ganó.